también con una nota vinculada al tema de agenda, sin lugar a dudas, la muerte del Papa Francisco. Sergio, volvemos con vos. Bueno, muchas gracias, Lucho. Y efectivamente, estamos aquí en Barrio Pueyrredón. Esto antes, en la calle Viamonte había una barranca y esta calle Buchardo se dividía entre este y oeste, pero han pasado muchos años y aquí, en esta zona, se conocieron Jorge Bergoglio y Andrés Swinen. Andrés Swinen, a la postre, sacerdote jesuita, rector de la Universidad Católica de Córdoba durante algunos años y hoy se desempeña aquí en esta iglesia. Padre Swinen, gracias por recibirnos. Buen día. Buen día. Usted fue compañero del Papa Francisco, ¿en qué actividad? Fuimos compañeros en todos los años de nuestra formación. Y después, ordenado sacerdote, seguimos juntos, porque él fue nombrado maestro de novicio y me llevó a mí como su ayudante. Con él lo hicieron provincial, yo quedé maestro de novicio y después, cuando dejó de ser provincial, lo sucedí yo también ahí, así que fueron muchos años que estuvimos juntos. ¿Cuántos años? ¿5, 6, 10? Por lo menos 15 años. 15 años de haber compartido con un Jorge Bergoglio que me imagino que en ese momento ni soñaba con ser papa. Por supuesto que no, imposible. ¿Cómo era Bergoglio en ese momento? ¿Él era un formador, era generoso? Era formador, justamente estuvo en la formación de los jóvenes, se ocupó mucho de eso. Estuvo en el colegio donde estudiábamos filosofía y teología, estuvo el rector ahí. Le tocaron años muy bravos, la época de los militares, esos años que tuvo que ayudar a mucha gente que estaba ocultándose incluso para ayudarlo a salir del país y todo eso. Era muy activo y sobre todo ahí en San Miguel, en Buenos Aires, estábamos en un sector de barrios pobres y él le gustaba mucho trabajar con los pobres, ayudar a los pobres, hizo muchas capillas en el entorno del Colegio Máximo, así. Padre Andrés, se habla mucho de la palabra, del predicar, de lo que un sacerdote puede hacer a través de la palabra, pero Bergoglio también era de la acción, ¿no? Más que la palabra, también la acción. Sí, por supuesto. Tuvo mucho que ver con el diálogo con los jóvenes en formación, los jesuitas en formación. Hay un montón de jesuitas jóvenes que fueron formados por él y que están en esa misma línea de ayudar más a los pobres, lo cual a algunos no les parece bien, porque creen que tenemos que dedicarnos más al apostolado intelectual. Y sí, es cierto, tenemos que dedicarnos también, pero priorizar sobre todo a la gente más pobre. En esa opción por los pobres que llevó adelante Francisco, ¿habrá servido en tenerlo en cuenta para que llegara a ser papa? ¿Puede haber servido esto? Porque se habla de una parte ortodoxa de la Iglesia Universal que no tiene tanto en cuenta a los pobres y de que este papa fue un papa distinto. Sí, yo creo que sí. Tiene que haberse tenido en cuenta eso. Porque antes él fue cardenal acá en Argentina, fue hecho cardenal y se ocupó mucho de las villas. Iba los domingos a visitar a los sacerdotes que trabajaban en las villas, acompañarlos en su trabajo apostólico. En ese sentido era muy activo. Y viajaba en colectivo como cualquiera. Muy humilde. Muy humilde, sí.
Padre, usted después se dedicó a una tarea que tiene que ver con la educación como rector de la Universidad Católica de Córdoba. El Papa Francisco era muy de la intelectualidad también, ¿no? Porque coordinó las escuelas, estas escuelas para sacar a los niños de la pobreza. El trabajo de la educación también es importante más allá de la ayuda. Muy importante, muy importante. Por eso también nosotros tenemos colegios, en todo el mundo tenemos colegios y universidades también. Es fundamental. Si no tenés gente formada, yo creo que la ignorancia crea la pobreza también, ¿no? ¿Usted consideraba que Francisco era un hombre polémico? ¿Que Jorge Bergoglio, antes y después de ser papa en su trabajo, tenía estas opiniones hablando de política? ¿A usted cuál es su opinión como sacerdote respecto de estas opiniones que siempre tenía el Papa Francisco? No, yo creo que las cosas se imponían, ¿no?, a una determinada acción. No sé qué más decirle. Dijo el sacerdote de Buenos Aires en su homilía ayer que no todos lo comprendimos a Francisco, que lo criticamos demasiado. ¿A usted le parece? Sí, claro. Tenía muchos enemigos que incluso que públicamente se manifestaban. O incluso algún obispo por ahí no le gustaba un poco el modo de actuar y de hablar de Jorge Bergoglio. Primer papa latinoamericano, bueno, papa argentino, la Iglesia Católica. ¿Será papa argentino? ¿Cómo lo ve usted desde acá? Sí, que sea otra vez un papa latinoamericano. Pero yo creo que esta línea impuesta por Bergoglio es fundamental y que va a tener que permanecer. Por eso yo, cuando pienso en el futuro Papa, pienso en algunos canales que los veo en la misma línea de Bergoglio, ¿no? De sencillez, de simplificar las cosas, de crear una iglesia para todos, y transformando la iglesia para que sea una iglesia para todos. La Iglesia de puertas abiertas. De puertas abiertas, sí. Una iglesia que pueda integrar a todos. El jesuita, de por sí, es un hombre de educación. Son sacerdotes que tienen a la educación como fuerte por tantos colegios y establecimientos educativos. ¿Se puede educar desde la iglesia? Es decir, ¿cómo era Francisco más allá de su actividad sacerdotal? ¿Era un educador? Sí, ciertamente. Lo seguían mucho los alumnos. Él estuvo de joven jesuita antes de empezar la teología, como hacemos todos. Antes de empezar la teología tenemos un tiempo de trabajo que le llamamos el magisterio. Y Jorge Bergoglio estuvo en Santa Fe, muy apreciado y seguido por sus alumnos. Usted habrá oído hablar de cuando llegó al colegio a Borges, Jorge Luis Borges, y Borges estuvo dando una charla a los chicos, por invitación de Bergoglio, ¿no? ¿Usted se consideró amigo de Jorge Bergoglio en su juventud o simplemente él era su formador, padre? No, nos formamos juntos. Él entró un año después que yo a la compañía. No era mi formador, éramos compañeros. Sí, desde el comienzo, desde el año 58 que él entró a la compañía, nos fuimos haciendo amigos bastante cercanos. ¿Una anécdota que recuerde de Bergoglio fuera del altar? ¿Qué te diría? Hay muchas cosas que podría. Era de muy buen humor, Por ahí
alguna, en alguna ocasión decíamos alguna broma un poco pesada o más, menos pesada, pero para divertirnos nomás. Padre, muchas gracias. No tiene por qué. Muchas gracias a usted y al público, a los oyentes de la radio y de la televisión. Que tenga buen día y que siga muy bien. Bueno, muchas gracias y ahora me voy a celebrar la misa. Gracias. Bueno. El padre Andrés Swinen, ex rector de la Universidad Católica de Córdoba, sacerdote jesuita, pero fundamentalmente amigo de Jorge Bergoglio en el recuerdo del Papa Francisco aquí en Barrio Pueyrredón, en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Volvemos.